Nuevamente con ustedes, esta vez seguramente con un tema muy pero muy controvertido. Nosotros les hemos dicho, por activa y por pasiva en todos estos años que llevamos en el aire, que nuestro programa es totalmente apolítico, nada religioso, o sea, nosotros no nos metemos en absolutamente nada. Simplemente les presentamos a ustedes las cosas y dejamos que nuestros invitados, que nosotros pensamos que hacen obra didáctica en nuestro programa, digan lo que piensan acerca del tema que se ha elegido para ese día. Y esta vez nos acompaña una vez más Andrés Hernández del Cerro, que nos ha pedido, él ha elegido un tema que nosotros podemos titularlo Jesucristo y los esenios. Entonces, ya saben ustedes que al hablar de Jesucristo, por ejemplo, estamos hablando de un tema religioso, porque en realidad en la vida todo está enrabado. ¿En qué conversación no entra, por ejemplo, la política o la religión? Nosotros, reiteramos, somos, iba a decirles periodistas y me equivocaba, nosotros somos meros preguntones a quien le hacemos preguntas para que ustedes entonces enriquezcan su cultura, su información, sus conocimientos. Buenas noches, Andrés. Muy buenas, Milton. Gracias por invitarme. Muy bien. Cuando me hablaste de los esenios, era la segunda vez, porque ya con Mavi, con Maravillas, en algún momento dado ella los había nombrado. Sabíamos que era un movimiento judío aparecido por allá por el siglo II antes de Cristo, que vivían en cuevas, que eran escribas del Antiguo Testamento. Es lo único que nosotros sabemos. Por lo tanto, la primera pregunta, es lógico, normal, de perogrullo, es que le digas a la gente quiénes eran los esenios, cómo se dieron a conocer, si eran ascetas, por ejemplo, si era gente que vivía de privaciones, de estar continuamente haciendo penitencia, oraciones, en fin. Contanos un poco, en mi uruguayo, acerca de quiénes eran los esenios. Bueno, lo que hay que matizar es que los esenios eran bastante desconocidos hasta hace bien poco. Sí que es cierto que las doctrinas más espirituales, como la transhimalayica, como la fenicia, la de Grecia, en fin, tienen muchas influencias, sí que conocían esa existencia, pero la humanidad común, los que somos del común, no. Y eso se descubrió a partir de 1946, cuando en Qumran, en unas ruinas, se encontraron unos manuscritos, el 20% de unos manuscritos, en el que se encontraban pues, los evangelios, por decirlo así, de una serie de discípulos de Jesús que no estaban dentro de la Biblia. Es decir, el evangelio de Juan Evangelista visto desde otro punto de vista, el de Mateo, el de Lucas, el de María Magdalena. Entonces, claro, esto fue un descubrimiento muy importante pues, a nivel histórico y a otros niveles, porque hay que tener en cuenta que, bueno, se nos ha contado una cosa y eso estaba revelando otra cosa. Entonces, en esos manuscritos, lo que se veía reflejado, lo que se ve reflejado, porque cualquiera los puede consultar, además están en internet, esos manuscritos, ese 20%, nos hablaban de una comunidad que vivía cerca de Jerusalén y que tenía un estilo de vida muy diferente al que se tenía en la época, y una conciencia muy diferente a la que se tenía en la época. Los esenios, para explicarlo así muy por encima, eran una comunidad que vivían en armonía con la naturaleza y con el cosmos, o sea, con la Madre Tierra y con el Padre Cielo. Ellos, el trabajo que hacían, que considero yo que es el trabajo más importante que tenían los esenios, es el del árbol esenio, que ya lo he mencionado aquí en los otros vídeos alguna vez, y es, como ya hemos explicado, ese árbol con las 7 raíces, un buen árbol enraizado en la tierra, con ese tronco, y con las ramas, con 7 ramas.
en ese fundamento se basa prácticamente casi toda la comunidad esenia. Si nos pusiésemos a explicar dato por dato esa enseñanza, tendríamos que estar programas y programas, porque es muy grande. Pero sí que lo podemos explicar a rasgos puntuales, qué significaba y cómo ellos trabajaban, como tú me has dicho, si eran ascetas o eran escribas, o si tenían una disciplina, pero esa disciplina no era para nada algo obligado, sino era una conexión que a ellos les reportaba un beneficio increíble. Entonces, para explicar lo que es el árbol esenio, ellos se basaban en la común unión, por eso comunión, de los ángeles. Es decir, ellos trabajaban continuamente con los ángeles, y los ángeles eran los ángeles de la Madre Tierra y los ángeles del Padre Cielo. Los ángeles de la Madre Tierra, ellos, según los esenios, lo que decían es que ellos, por el día, venían al huerto de la hermandad y por la noche volvían a su hogar. Es decir, cuando se acostaban y salían, como ya hablamos en el otro programa, con su cuerpo energético, ellos viajaban al verdadero hogar y recogían esa información y la cultivaban en el huerto de la hermandad, como le llamaban ellos a la tierra. Entonces ellos trabajaban, por ejemplo, con el ángel de la tierra. ¿Cómo se honraba al ángel de la tierra? Pues todos ese mismo día honraban a ese ángel. Entonces se descalzaban, cultivaban, honraban a la tierra, consideraban muy importante alimentarse con lo que la Madre Tierra nos proporcionaba en ese preciso momento. No comen melones en enero, los comen en verano, porque los melones son de verano, porque consideran que todo es una armonía, y si tú estás sacando eso de ese patrón, realmente ese alimento no es para ese momento de la época. Entonces, de alguna manera era como honrar a lo que la tierra nos da, a los frutos. Luego también honraban al ángel del aire. Al ángel del aire, pues lo que se hacía, se daban baños de aire, se ponían en el viento e invocaban a ese ángel y se limpiaban con el aire. Muy importante eso, y respiraban el aire, sentían realmente, porque al final ese trabajo que se está haciendo es un trabajo chamánico, es decir, el trabajo con los elementos, el fuego, invocaban al ángel del sol, observar al sol, mirar al sol en los amaneceres y en los atardeceres. Es importante decir eso, y creo que en estos tiempos en los que corren es muy importante, porque el prana, los neutrinos, como la física cuántica les llama, que hoy en día está ingresando el sol y que tanto nos han anunciado los mayas, los incas, con esas tormentas solares que iban a venir a partir del 2012, eso realmente es información. El 70% de lo que nosotros recibimos es lo que recibimos del sol. Y contemplar al sol y respirar el prana, porque eso es una cosa que hay que aclarar, nosotros respiramos oxígeno, por lo tanto estamos limitados a movernos en cualquier lugar que sea fuera de este globo terráqueo, pero si nosotros respirásemos prana, y ya se ha demostrado de personas que respiran prana y que no comen, y se han hecho estudios científicos de tenerlos 10 días encerrados sin agua y sin comida, y efectivamente pueden sobrevivir ante eso. Entonces creo que es muy importante puntualizar eso. Luego el ángel del agua, lavarse, honrar al agua, hacerse depuraciones de los intestinos para sacar todas las inmundicias, como decía Jesús, para sacar toda la porquería que comemos, toda la basura que realmente comemos, porque cuando uno se hace una limpieza de colon, realmente de ahí sale, bueno, no se puede imaginar uno lo que sale. Entonces, esa comunión que hacían, concretamente estos ángeles de la tierra, estoy nombrándolo así esto tiene un patrón, y ellos cada día hacían uno y honraban a uno con unas ciertas maneras, pero bueno, eso lo explico en los cursos, que es donde realmente lo practicamos, que es que no se puede explicar porque es muy extenso. Y digamos que cuando llegaba al mediodía, después de hacer esa comunión con el ángel concreto que tocaba de la tierra, hacían la paz. Y la paz no es cómo se concibe en la Iglesia Católica convencional, de la paz de abrazar cuando se termina la oración, sino la paz con un término concreto de lo que sea. Es decir, por ejemplo, un día, paz con la familia. Entonces esa paz con la familia es todo el día yo trabajo, si lo mirásemos desde un punto de vista más moderno, con mi transgeneracional, con mi árbol genealógico, con mis ancestros, y trabajo con la paz en mi familia.
otro día podía ser la paz con la humanidad, entender a la humanidad, comprenderla, saber cómo ayudarla. Digamos que estamos en la parte del tronco, ¿no? El mediodía es la paz. Y luego, cuando llegaban a la noche, ya iban a trabajar con los ángeles del Padre Cielo, con el ángel del amor, con el ángel de la paz, honraban a las estrellas, el ángel de los dones, aunque no se llame así exactamente, pero sí ese mismo día se trabajaba cada uno su don interno y se intercambiaban los dones internos, no como un trueque. Ellos utilizaban el trueque, pero no el trueque como nosotros lo conocemos de yo tengo y te doy a cambio, sino yo tengo y tú coges lo que quieras, que cuando yo necesite lo que tú tienes, yo lo voy a coger igual. Es decir, eso es una comunidad que estaba totalmente conectada, totalmente unida los unos con los otros. Sí que podemos decir que había una serie de jerarquía, que no le puedo llamar jerarquía, pero sí podemos decir unos niveles de conciencia, de maestría. Entonces habían como 7 niveles de conciencia. Los 3 primeros niveles de conciencia se llamaba el portal de los ignorantes, porque ignorante no es un insulto, ignorante es el que ignora algo, el que desconoce algo, que parece un insulto, pero no lo es. Ignorantes eran esas almas pues que estaban iniciándose en esos conocimientos, entonces eran esos 3 niveles. Luego en el 4.º nivel estaban los terapeutas, y los terapeutas evidentemente no eran para esa comunidad, porque allí nadie enfermaba, ellos estaban en total unión con tierra y cielo. Por lo tanto, cuando uno está con esa unión, la enfermedad nunca existe, nunca se fomenta. Y si en algún momento hubiese una enfermedad, ya tenían ellos los remedios naturales o de cualquier manera, energética o como sea, para que eso se solucionase enseguida. Y en el 5.º, 6.º, dime. Nada, que te estoy escuchando. Entonces, según tus palabras, era entonces una comunidad, un grupo que no estaba para nada contaminado, iban al huerto, no iban a las grandes superficies a comprar a los grandes supermercados muchísimas veces realmente alimentos que no nos hacen bien para nada. Totalmente. Y aparte de eso, nos dijiste que se habían asentado cerca de Jerusalén. Entonces también la pregunta está en que estaban asentados. Esos hacían grandes edificios, construían. En realidad, ¿cómo vivían en ese sentido? Yo hablé algo de cuevas, no sé si me equivoqué. No te equivocaste. De hecho, el trabajo interno dentro de la tierra, en la cueva es un lugar de poder, muy poderoso de la tierra. Ahí, de hecho, los chamanes e incluso pues nuestros ancestros, los neandertales, los hombres, siempre sabemos que donde hacían sus ritos y sus rituales era ahí. Pero sí que, digamos de alguna manera que lo que les caracterizaba era la humildad de cómo vivían, es decir, vivían totalmente integrados en la naturaleza, totalmente integrados en la naturaleza. Y eran personas que vivían más de 100 años, todos. Incluso se dice que Moisés, que se nombra como Enoc en el manuscrito, vivió hasta los 140 años y subió al desierto ya a morirse porque ya estaba aburrido. Y de perogrullo, entonces, preguntarte, en general ya has dado un pantallazo bastante grande acerca de qué tipo de vida llevaban. Bueno, el tipo de vida que llevaban es como el que te he dicho, continuamente el de estar conectados con la tierra y con el cielo, continuamente. Es decir, entendemos que, como hemos mencionado en el vídeo anterior, lo de los 3 estados del ser, si entendemos que estamos desconectados de cualquier parte de ese árbol, que en el fondo es una proyección de lo que nosotros somos, todo está desvinculado. Entonces ellos, desde que eran bien niños, a los niños los enseñaban a que se desarrollasen como ellos son, a que recordasen lo que ellos son y a tener una conexión total con la vida, con el universo, con la tierra y con el cosmos. Y entonces podemos decir que la comunidad, el último vestigio del conocimiento enraizado aquí en la tierra, el último. Muy bien, colijo entonces que jamás fueron a un partido entre el Barça y el Real de Madrid, por ejemplo. Pero, ¿cuál era la función que cumplía esta comunidad? Porque toda comunidad, por supuesto, cumple una función diferente. Incluso hoy en día, según el continente, por ejemplo, en que estemos,
en la civilización en la que estemos, porque todos lo sabemos que no es exactamente igual a lo largo y ancho del planeta Tierra, Total. pero ¿cuál era la función central, digamos, que ellos cumplían? Digamos que habían varias funciones. Vamos a poner 3 funciones principales, que eran las de terapeutas, es decir, los terapeutas viajaban a las ciudades, a los pueblos, a sanar, por lo tanto eran muy conocidos, también como oradores, para difundir la palabra que ellos consideraban en sus enseñanzas, y luego eran escribas también. De hecho, se dicen que ya los escribas eran los de más alto nivel dentro de la maestría, los de 7º grado, 6º grado, 5º grado, porque ya eran los que estaban preparados para estar horas y horas escribiendo esos manuscritos, que hoy en día son los que tenemos. Pero realmente ellos no lo tomaban como una obligación y como un sacrificio, ni muchísimo menos, sino como un ritual de dar a conocer algo muy, muy, muy importante para la humanidad. Tengo entendido que hacían copias del Antiguo Testamento. Y ahora, dentro entonces de esta primera parte de nuestra conversación, la que sería la pregunta del millón, y quizá una de las más controvertidas de todos, porque evidentemente en la cristiandad en este mundo está muy, pero muy difundida, yo diría, gracias a Dios. Entonces, ¿cuál fue o qué relación había entre Jesús y los esenios? Bueno, realmente yo creo que todas, ¿no? Digamos que Jesús formaba parte de los esenios y los esenios formaban parte de Jesús. Es decir, Jesús se crió y se instruyó, por decirlo así, como si fuese una disciplina, en las enseñanzas de los esenios, y formó parte de esa comunidad durante sobre todo su infancia y su adolescencia. Él tenía, para aclarar una cosa, cuando uno en la escala de ascensión esenia iba de un nivel a otro, hasta el 7º grado, que era el más alto, normalmente un esenio tardaba unos 60, 70 años en llegar a ese 7º grado de maestría. Juan el Bautista, que fue el que abrió el camino de Jesús, y Jesús llegaron con 19 años al 7º grado esenio. Es decir, eran unos maestros muy poderosos, dentro ya de una comunidad muy poderosa en conocimiento. Entonces él tenía asignado desde pequeño 5 maestros, 2 de 5º grado, 2 de 6º grado y 1 de 7º grado. Y ellos lo que hacían no solo eran hombres, ni muchísimo menos. Luego me gustaría hablar de la figura de la mujer, pues considero que es importantísimo en los esenios. Pero sí remarcar que a él le dejaban ser niño, le dejaban jugar, le dejaban explotar sus dones, sus habilidades. Y cuando él salía, digamos, su maestría, su intelecto, su ser, y preguntaba, de alguna manera se lo retiraban al lugar, al templo o a donde fuese, y entonces ahí, hasta que él se saciaba de preguntas, pues estaban continuamente hablándole y comunicándole hasta que quería volver a seguir jugando y seguía jugando. Es decir, Jesús, un gran maestro, como fue Jesús, el maestro Jesús, Jesús el Cristo, necesita de un grupo de personas y de seres, también con una frecuencia muy elevada, para hacer un trabajo, porque si no él solo no hubiese podido. Es como si un equipo de fútbol, es como si está Messi solo no puede meter goles. Pues esto es lo mismo, pero bueno, con mucha más importancia, no quiero desvalorarlo, porque comparar una cosa con otra, pero sí que digamos que el maestro Jesús y los esenios eran uña y carne. Andrés, según tu creer y parecer, creo yo, ¿por qué en la Biblia no están contrastados muchos de los evangelios encontrados en los manuscritos de esa época? Eso es lo que tú afirmas, lo que crees y es tu parecer. Explícanos por qué. Sí, por supuesto, aclarar eso que tú dices, que esto es mi verdad, bueno, la de otros muchos también. Desde luego esto no es una verdad rotunda y absoluta, pero sí que se basa en una investigación física y no tan física. Entonces,
sí decirte que Jesús ha sido, su historia, bien manipulada por esos emperadores, Constantino, Leoncio, que no les interesaba realmente la palabra y obra que Jesús venía a traer a este mundo. Es decir, con todos mis respetos a cualquier institución, solo tenemos que observar la vida que tenían los esenios y el Vaticano. La ostentosidad del Vaticano, el dinero del Vaticano, el poder del Vaticano, la grandeza del Vaticano, los concilios del Vaticano y la humildad de los esenios. ¿Dónde está el verdadero conocimiento? Realmente, aquellos que mataron a Jesús fueron los que después crearon esa historia de Jesús. Sí que es cierto que en la misma Biblia las cosas están escritas de manera de parábolas, metáforas, y hay que saber leer entre líneas, como por ejemplo el Apocalipsis de Juan Evangelista. El Apocalipsis no es el fin del mundo, es el anuncio de un nuevo mundo, que es lo que anunciaban todas las civilizaciones antiguas. Pero, por ejemplo, si nosotros remarcamos la figura de la mujer, la Iglesia Católica no contempla la figura de la mujer como los esenios contemplaban la figura de la mujer. Y no hay más que ver qué es lo que han dicho de María Magdalena. Es decir, nosotros lo que ellos hicieron fue: Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios todopoderoso, inalcanzable, inaccesible, iluminado, cosa que era totalmente lo contrario, porque Jesús era la persona más cercana y más humilde que podías, aunque tuviese todos los dones y todos los poderes del mundo, era la persona más humilde y más cercana. Y ponemos a María Magdalena como una puta, rastrera, perdida, lo más inmundo que hay. Entonces, claro, eso es una falacia realmente muy grande que han querido hacer, porque claro, no interesaba descubrir o hablar de qué es lo que hicieron María Magdalena y Jesús juntos. No se habla de eso. ¿Por qué? Porque no interesa. ¿Por qué no interesa? Porque ahí reside todo el conocimiento y toda la enseñanza de lo que podríamos hablar la cristiandad y no el catolicismo. Es decir, la transmutación de la energía sexual, el santo grial que tanto se busca como una copa sagrada en la que él bebió su cáliz de sangre de oro. ¿Cómo una persona tan humilde va a beber en un cáliz de sangre rodeado de hombres? Eso era una comunidad en la que vivían hombres, mujeres, humildad, y seguramente esa copa, si bebieron de una copa, sería de madera o de lo más humilde que hubiese. Lo que se refiere el cáliz, lo que simboliza es la vagina de la mujer, el útero de la mujer, porque en el útero de la mujer reside el conocimiento y reside verdaderamente lo que es la energía sexual, que es la energía creadora de la vida. Y ese es el trabajo que hicieron primero por separado María Magdalena y Jesús. María Magdalena se instruyó en Egipto, en la escuela de Isis, en la transmutación sexual individual, y Jesús en la escuela de Horus. Y ellos, llegó un momento en el que se reencontraron, y no hizo siquiera falta que ellos les diese a alguien a conocer. En el primer momento en el que ellos se vieron, supieron perfectamente que eran el uno para el otro. Andrés, para terminar ya esta primera parte entonces, por supuesto, ya no está entre nosotros, adoré a mi madre, a mis abuelas, a mi esposa y a mi hija. Y la mujer ha sido a lo largo de los siglos muy denostada desde todo punto de vista. Hablas de María Magdalena, podías hablar de Juana de Arco, bueno, de tanta gente. Entonces, hasta hoy en día, nosotros que vivimos en los países árabes, sabemos lo que pasa allí y toda la gente lo sabe, aunque no haya estado, el papel, digamos, secundario que la mujer cumple dentro de esas comunidades. Entonces, como última pregunta de esta primera parte, ¿qué era, qué representaba, qué función cumplía la mujer en la comunidad esenia? Bueno, la mujer cumplía un papel importantísimo. De hecho, Jesús estaba rodeado de maestras
que le enseñaban desde que era niño y maestras muy poderosas. La mujer realmente lo que ha querido este movimiento anti Jesucristo y anti Esenios es dignificar y hacer que la mujer se infravalore. ¿Por qué? Porque la mujer representa energéticamente el campo magnético. Como somos seres electromagnéticos, la parte eléctrica, es decir, la que se proyecta hacia afuera, es la masculina y la magnética es la femenina. ¿Qué pasa hoy en día en nuestra sociedad? Que no sabemos recibir, porque nos han cortado la parte femenina, porque todas las instituciones y todo el poder se basa en el patriarcado. ¿Y qué es lo que hizo nuestro querido Maestro Jesús, tan inteligente? Porque la luz siempre tiene un hueco por el que pasar. Le dio el conocimiento a María Magdalena, para que lo continuase después, si quieres lo hablamos, porque nadie iba a esperar que un hombre, en el sano juicio de aquellos hombres, le iba a dar el conocimiento a una pobre mujer. Muy bien. Terminamos nuestra primera parte muy, pero muy interesante para nosotros, y en muy poquitos segundos seguimos entonces conversando con Andrés acerca de este tema que espero no sea tan controvertido como lo decía yo al principio.